El equipo uruguayo de rugby, Old Christian Brothers, proveniente del colegio Stella Maris, se embarcó en un viaje a Chile para disputar algunos partidos amistosos el jueves 12 de octubre de 1972, en el vuelo charter 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un Fokker Fairchild 227. Por mal tiempo, el avión aterrizó en Mendoza, Argentina, en donde pernoctaron y levantaron vuelo el viernes 13 sobre las 2 de la tarde. Producto de un error de navegación, el rumbo se cambia y en lugar de dirigirse a Santiago, se adentran en la cordillera de los Andes. Consecuencia de ese error, el avión impacta en uno de los picos de la cordillera, desciende cientos de metros hasta detenerse en un glaciar. Luego de una larga lucha, 3 expedicionarios, Antonio Vicentín, Roberto Canessa y Nando Parrado, se aventuran en una misión definitiva: cruzar la montaña para salvar a sus compañeros. Al hacer cima y solamente ver montañas en el horizonte, deciden continuar solo Roberto Canessa y Nando Parrado. Luego de 10 días, lograron contactar con un arriero chileno y al día siguiente se organizó el rescate. De los 45 integrantes del vuelo, 16 regresaron a casa con vida. Hola, ¿qué tal? Dame acá, amor. Nada. Está la chelita. Oye, el partido ayer, ¿qué tal? Sí, bien, aburrido. Dame 4 de la ida. 4 chelitas, bien, bien. ¿De aquí dónde está Pepos? Puerguita. Un toque de pata. Hoy día la chela está con promo. Para que respire. Para su placa. Amigos de nuestra multiplataforma en redes sociales, en Matriz TV, y también a través de los programas Realidades y en cabina de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino, pues tenemos otro invitado que realmente vale la pena tratar y vale la pena bastante tratar. Me refiero a otro superviviente de la tragedia de los Andes, también conocido como el Milagro de los Andes. Me refiero a Álvaro Mangino. Álvaro, un honor tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas noches. Estamos bien. Por suerte superando esta pandemia que nos ha trastornado un poco nuestras vidas en este año y medio que llevamos ya medios encerrados en esta vorágine que nos ha atrapado, que nos cuesta mucho entenderla y superarla, porque realmente es algo difícil de poder sobrellevar, pero sobre todo no tanto para nosotros que ya hemos pasado por ciertas vicisitudes. Para nosotros no ha sido de repente tan difícil, pero sí para mucha gente que ha sufrido mucho, que ha perdido familiares, que no están convencidos de cómo soportar esta presión de cuerpo, alma y mente a la cual estuvimos sometidos durante mucho tiempo. Y que es difícil superar y que hay que buscar mecanismos para poder superarlo, ¿no? Nosotros ya los tuvimos, esos mecanismos ya los superamos en su momento y bueno, y hay que tratar de ayudar a la gente y transmitirles que en la vida se puede y que todas estas cosas dependen de nosotros, depende de cada uno. Hay que buscar en el interior de cada uno que siempre tenemos los mecanismos para poder ayudarnos y superar estas vicisitudes que se nos presentan. Dentro de esta situación difícil de la pandemia en Uruguay, tengo entendido que no hubo un confinamiento como en otros países. Aquí hubo un confinamiento rígido por algunos meses. ¿Cuál es el paralelo que uno puede encontrar en el haber podido soportar ciertas cosas? Sobre todo porque fue algo muy nuevo, totalmente nuevo, y ni las autoridades sabían muy bien qué hacer en un determinado momento. ¿Qué cosa fue lo que activó en ustedes de repente el poder pasar fácilmente, entre comillas, a comparación de la mayor cantidad de personas seguramente, esta prueba tan difícil que es esta pandemia que no termina,
pero con todo y sus altibajos, siendo los seres humanos personas de hábitos, pues como que ya nos vamos acostumbrando un poco a una situación así de complicada. Yo creo que nuestro paisito nuestro presidente tuvo una visión muy particular de la situación y fue muy claro en sus definiciones y en sus actitudes, en cómo fue tomando las distintas decisiones y nos fue explicando eh, formalmente y muy abiertamente lo que fue haciendo y cómo lo fue haciendo y por qué lo fue haciendo, ¿no? Ujú. Era cuestión de escucharlo y de, y de entender lo que él estaba haciendo. Y fue una persona muy franca y, y que en mi caso y en muchos casos de los uruguayos, nosotros lo comprendimos y lo apoyamos. Hay que ver que él tuvo una aceptación del público muy grande durante todo este periodo, ¿tá? Una aceptación de tanto como los que lo habían votado y como no. ¿Tá? Tuvo una imagen de aceptación muy grande en todo el público del país, ¿tá? Él fue una persona que fue muy responsable, fue muy abierta, nos fue transmitiendo paso a paso lo que fue haciendo en la medida que la pandemia nos fue comiendo y fue creciendo y fue causando muertes y fue causando daños irreparables, porque se fue muriendo muchas personas y él fue siempre fiel a sus principios y a sus decisiones, y las decisiones las tomó él. No se las echó en culpa a nadie, ¿eh? Él fue el que tomó esas decisiones, él tuvo que elegir entre que el país no parase y tuviéramos una economía que por lo menos nos mantuviera con vida, no todas las economías, porque hubo algunas economías como el turismo y varias otras economías que fueron muy dañadas y que tuvieron realmente que no pudieron subsistir prácticamente. Pero él trató de que el país de alguna manera subsistiese a pesar de lo que estábamos sufriendo. Y bueno, yo pienso que eso fue muy difícil para él, porque él tuvo que analizar detenidamente y de qué manera podía manejar las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado la economía y por otro lado el dolor y la muerte que estaban sucediendo en el país. Ujú. Él fue una persona que se preocupó mucho de atender al pueblo, se preocupó mucho de que hubiera camas para CTI para todos. Él trató de que la pandemia no lo superara en ningún momento y creo que lo consiguió. Después fue muy ágil. Hay quien dice que se demoró un poco con las vacunas, pero yo creo que él fue muy consciente, las vacunas llegaron. Hoy en día la población está prácticamente un 70% vacunada con 2 dosis y algunos con 3. Claro. Creo que el país tuvo una respuesta. El presidente le dio una respuesta a su pueblo y lo cuidó lo máximo que pudo. Hay gente que no lo comparte, pero yo pienso que es así. Ujú. ¿No hay acaso una similitud en esa toma de decisión por parte de la calle Pou, su presidente, con lo que, digamos, tuvo que afrontar Marcelo Pérez allá en la montaña? Marcelo fue el capitán y fue el que tomó junto con algunos de los mayores las primeras decisiones en esta historia, ¿está? Ujú. Marcelo fue el responsable, él se sintió más responsable de lo que era, de lo que nos pasó. Ujú. Él sufrió mucho con la responsabilidad que él absorbió en esta historia. ¿No? Él no tuvo culpa de que el avión se cayera, ni creo que ni los pilotos tuvieron culpa. Creo que fue una equivocación, un error humano, pero creo que nadie quiere sufrir un accidente y morir en un accidente. ¿No? Realmente, Marcelo, cuando se enteró que las búsquedas se habían cancelado, él sufrió de alguna manera la presión que él mismo se afectó con esa presión porque él se sintió responsable de lo que estaba sucediendo y Ujú. y de lo que estábamos viviendo, todo lo que estábamos alrededor de él, ¿no? Y ninguno de nosotros lo presionó para eso. Él mismo se autopresionó para tener esa responsabilidad que nadie se la recriminó ni nadie le pidió que la asumiera. Ujú. Pero junto con los más veteranos, con los que tenían más edad, fueron los responsables de hacerle frente a la primera crisis que tuvimos, que fue cuando se cancelaron las búsquedas. Ujú. Y ahí
el equipo que ya se empezó a formar en esos primeros días, que ya se hicieron las primeras expediciones, antes que nos enteráramos de la cancelación de las búsquedas, se fue formando un equipo que desde el primer momento fue pensando en cómo resolver todas las situaciones y buscando recursos donde no los había y Ujú, buscando con inteligencia y con los pocos recursos que había la manera de poder subsistir y llegar al objetivo que era volver a nuestros seres queridos, que era el gran objetivo que teníamos, ¿no? ujú, Era el objetivo común que teníamos todos era volver a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Eso ujú. fue lo que nos mantuvo vivos durante 72 días. Bueno, pero ahí también hay una muestra de unidad, ¿verdad? O sea, la misma unidad que parece que tiene un pueblo, ¿no? Y esta unidad que hubo, porque sabemos que igual arriba hubo, en la montaña hubo discusiones, hubo desacuerdos, pero todos igual se enfocaron en lo mismo. Cada uno tuvo una labor. ¿Cómo se llega a un consenso en una situación tan complicada? ¿Solamente por el tema de querer sobrevivir o porque existe ya una base cultural, educativa, propia, por los buenos Yo creo que sentimientos? lo más importante que hay que entender en esta historia es que no había protagonismos, no había nada por qué luchar. La única lucha que teníamos era una lucha en común, y era que todos tirábamos para el mismo lado y todos queríamos el mismo objetivo. O sea, hubo disputas y hubo algunas pequeñas altercados, pero siempre fueron por pavadas. Nunca hubo una pelea grande, nunca hubo una discusión que fuera importante, ¿tá? Ujú. Hoy en día, los sobrevivientes podemos tener mucho más discusiones y mucho más peleas de las que tuvimos allá arriba. Sin duda, sin duda. Aquí hay mucho más para compartir y mucho más para pelear de lo que tuvimos en esos 72 días. En Ujú, esos 72 días el grupo humano fue increíble, fue, fue creándose lo que un amigo nuestro que hizo la Sociedad de la Nieve, que fue un escritor amigo, compañero de algunos de los sobrevivientes en el colegio, y fue el que creó ese libro, que es un capítulo de cada uno de nosotros, y creo que tal vez sea lo más importante que escribimos, todos juntos. ujú. ¿Ah? Y creo que eso representa un poco la diferencia de lo que existió allá arriba con lo que es la vida real. Lo que existió allá Claro. arriba es irrepetible. Lo que existió allá arriba nunca se va a repetir en la vida real en la tierra normal, vamos a decir, en una ciudad y en lo que vivimos en el día a día. Lo que vivimos allá arriba fue único y no se va a volver a repetir. Ujú. Y eso que es único sigue siendo único para nosotros. Sigue siendo esa sensación que tenemos los sobrevivientes entre nosotros es única. Y eso es irrepetible. Eso es completamente cierto. En realidad cada momento es irrepetible, pero esta situación es completamente singular. Por lo tanto, tiene más relevancia el decir que va a ser algo irrepetible o que fue algo irrepetible, porque eso ya no va a pasar nunca más, ni tampoco los protagonistas, ni las circunstancias. Y esto me lleva a pensar algo. ¿Ustedes se sienten, o usted, ya que estamos hablando directamente, se siente también de alguna manera portavoz de aquellos que no llegaron a sobrevivir, aquellas personas que en algún momento llegaron a tener voz porque fueron más los sobrevivientes desde el inicio, sea por distintos motivos, hasta por la avalancha, que algunos se fueron? ¿Se sienten portavoces? ¿Se siente usted portavoz de esas personas? ¿Llegaron a darle algún mensaje? No me refiero a los familiares, sino a la humanidad, como lo vienen dando con conferencias, también a través de la experiencia de ellos. Yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos es transmitirle a las personas el por qué y para qué sobrevivimos. Y esa tal vez sea la respuesta de por qué sobrevivimos. Y creo que ahí está la respuesta a lo que nos hemos preguntado durante todos estos años, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Porque creo que la respuesta está en transmitirle a la gente nuestra experiencia, transmitirles nuestra solidaridad, lo que es importante en, en nuestra vida, lo que hay que compartir, Ujú. las cosas importantes, las pequeñas cosas de la vida que son importantes, que, que, que yo digo siempre que esta historia fue muy famosa por haber comido carne humana.
y lo sigue siendo. Es algo que llama siempre la atención. Y lo primero que te preguntan cuando das una conferencia, depende mucho de los países, pero te preguntan siempre qué gusto tiene la carne humana y qué importancia puede tener eso frente a todo lo que vivimos. Cero importancia. Exactamente. Cero, cero. Pero es algo llamativo, es algo que la gente es morbosa y a la gente le gusta saber y la gente le da importancia a algo que, no tiene, que tiene cero importancia para la historia. Es lo menos importante. Lo que es mucho más importante es lo que vivimos, cómo vivimos y todos aquellos valores que fueron tan importantes para sobrevivir y que nos unieron de una manera que conseguimos resolver algo que parecía imposible frente a cualquier persona que existía en este mundo, porque nadie pensó que pudiéramos estar vivos, y nadie pensó que podríamos haber sobrevivido 72 días en el medio de la cordillera a 4.000 metros de altura. Es impensable, pero lo hicimos. Y lo hicimos porque creímos que lo podíamos hacer. Esa es una parte fundamental. Creer que uno puede. O sea, siempre que uno cree que puede, o es más valioso creer que uno puede por la autoconfianza, por saber que uno realmente puede avanzar más a pesar de no conseguir una meta. Hay mucha gente que se frustra cuando cree que puede y al final no puede. ¿Qué cosa podría usted decirle a estas personas después de haber remontado tantas cosas, de haber tenido esta experiencia irrepetible? En la vida pasan muchas cosas y la gente sufre mucho y muchas veces nos equivocamos y nos pegamos muchas veces, ¿no? Y sufrimos muchas veces y acontecen cosas que son impensables y que te frustran. La vida no es una frustración constante, pero uno tiene muchas frustraciones. Pero por eso no te vas a dejar dar el brazo a torcer, hay que seguir para adelante. Yo siempre digo que hay que ser optimista y que siempre hay que pensar que se puede. Ese es el camino de la vida. Yo siempre digo que siempre se puede estar peor y hay que pensar que siempre se puede vencer eso, ¿no? Hay que saber mirar el vaso, hay que agradecer lo que uno tiene, aunque sea poco, hay que agradecerlo y hay que pensar que siempre se puede estar peor. Bueno, y también se puede estar mejor. Ayuda por un lado y ayuda por el otro, ¿verdad? El tema de la automotivación es fundamental en este aspecto. ¿Cuánto tiempo le tardó a usted situarse en el momento de la tragedia, en el momento del accidente? No todos procesaron tan rápido el hecho de que se habían estrellado. Ok, quizás eso fue lo más sencillo. Lo más difícil fue centrarse en cómo estaban y después qué iban a hacer. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted para darse cuenta la real situación? Creo que, a ver, ¿estás preguntando en el momento del accidente cómo procesé el momento del accidente? Así es. Yo me quebré la pierna, yo no caminé durante 72 días. Mi pierna quedó colgada de la rodilla hacia abajo, me quedé tibia y peroné. Me quedó encajada delante del asiento delantero donde yo estaba sentado. Y entre dos amigos me sacaron de abajo de ese asiento, me llevaron hasta el final del fuselaje donde se había roto la cola y ahí Canesa me ayudó a colocar los huesos en su lugar y están así hasta el día de hoy. Nunca más nadie los tocó. ¿No? Tengo un poquito de artrosis en la rodilla, hoy en día me molesta un poco, pero hasta el día de hoy nunca nadie tocó esa rodilla, o sea que tan mal no quedó. Es lo que siempre le digo a Roberto. Pero yo tuve que procesar varias cosas. Primero que yo no iba al colegio de ellos. Yo no era compañero de su colegio. Yo era un extraterrestre ahí arriba de ese avión. Yo había ido porque el capitán del equipo que no fue y otro jugador de ese equipo que eran muy amigos míos y a último momento decidieron que no podían ir. Cuando ellos deciden que no podían ir, yo les dije, bueno, entonces yo no voy. Conocía a varios de los que estaban en ese avión. Conocía a muchos y otros no. Había gente totalmente desconocida que muchos que no nos conocíamos, ¿ah? Con los cuales hoy somos muy amigos, pero había muchos que no conocía. Y ahí el capitán del equipo, que era Marcelo Pérez, que era hermano de que hoy es mi cuñado, mi concuñado, vamos a decir, su mujer es hermana de mi mujer, me llama y me dice, Marcelo Pérez, que era el capitán, ¿ah? Me llama y me dice, no, Álvaro, tenés que viajar igual porque precisamos gente. Y yo le dije, no, Marcelo, no voy a ir porque mis amigos no van, ¿para qué voy a ir? No, tenés que venir porque somos pocos y vení que te invitamos igual y si querés jugar podés jugar. Yo ni siquiera jugaba mucho al rugby, había jugado en polo algún tiempo, en otro cuadro, muy poquito, ni siquiera
ni siquiera tenía mucha experiencia, Ujú, pero me convenció y me subí al avión, ¿no? ujú, Y bueno, eso fue la primera dificultad que tuve que sobrellevar, porque ujú, no tenía muchos amigos íntimos ahí arriba, prácticamente ninguno, ¿no? Realmente ahí me fueron acogiendo ciertas personas que fueron ayudándome mucho y que me respondieron y que me cuidaron mucho, mucho ahí arriba. ujú, Nando fue uno de ellos. Nando fue una persona que me dio mucho, mucho soporte, me ayudó mucho, me cuidó mucho, y bueno, y se lo tengo que agradecer hasta el día de hoy. Pero fue una persona que me ayudó mucho a soportar todo lo que yo soporté al principio, que fue mucho dolor en la pierna, mucha incomodidad. En las noches era jorobado porque molestaba mucho, porque me quejaba mucho del dolor, y los ujú, que estaban durmiendo incomodaba. O sea, no la pasé muy bien en los primeros momentos, ¿tá? Y no tenía una amistad así de alguien que no estaba dentro de los grupitos de amistad que había dentro de ese fuselaje, ujú, y no pertenecía a ningún grupo de esos. Y eso realmente me dejó medio solitario en esa primera instancia. ujú, Y bueno, me tuve que ir adaptando, ¿no? Entonces, no fue fácil, pero tampoco fue muy difícil porque la verdad, hoy me llevo muy bien con todos y nunca generé ningún problema con ninguno y fui creando amistades ahí arriba que hoy en día se han solidificado y somos grandes amigos con muchos de los sobrevivientes, ¿no? ujú, Con todos soy muy amigo, pero siempre dentro de los grupos tenés más tendencias con unos que con otros, o sea, siempre claro. tenés más cercanía con unos que con otros, ¿no? Y Ujú, bueno, y eso fue duro para mí al principio, muy duro, quedé medio solitario ahí en esos primeros ujú. momentos. Bueno, la Y, soledad emocional es más fuerte que la soledad grupal, ¿no? Obviamente. pero yo creo que tuvimos una fortaleza mental muy fuerte todos los que estuvimos ahí Ujú, arriba. Creo que ujú, nuestras cabecitas fueron muy poderosas. Nos ayudaron mucho a subsistir y a resistir a toda esa presión de cuerpo, alma y mente, buscando mecanismos. Yo tenía a mi novia que ya hace unos años que la tenía, habíamos cambiado nuestros crucifijos y yo hablaba todas las noches con ella, ¿ah? Y es mi actual esposa y la madre de mis hijos y bueno, y ella sabía que yo estaba vivo y yo trataba de transmitirle eso todas las noches. Y creo que eso me hizo fuerte y me generó una fortaleza muy grande para subsistir, ¿ah? Lo mismo que la fe y compartir con toda esa gente, el rezo que hacíamos todos los días, el hablar, el contar chistes, el hablar de comidas y todos los mecanismos que buscamos para romper la tensión ujú, que teníamos de cuerpo, alma y mente, ¿tá? Eso fue muy importante. ujú, Y yo creo que en la vida lo que más nos ayuda a todos son los sentimientos. Esa es la fortaleza de un ser humano, ¿no? Los sentimientos y la solidaridad, ¿no? ujú, Eso es la fortaleza de cualquier ser humano, la mayor fortaleza. ujú. Bueno, se supone que el amor es el sentimiento más importante. De él vienen muchas cosas. Es una fortaleza, pero también es un motor. A ustedes los Claro que impulsó lo a es, lograr una hazaña, ¿no? exactamente. Ujú. Eso es lo que yo pienso. No sé lo que piensan los demás, pero eso es lo que yo pienso profundamente. Creo que Bueno, pensamos más o menos todos iguales, pero ujú. Bueno, dentro de todo esto, eh, ¿cómo fue el tema de los liderazgos? ¿Cómo se formó la Sociedad de la Nieve? Ustedes no se lo propusieron, pero comenzaron a salir, no sé, reglas nuevas, de repente tareas nuevas para cada uno de ustedes. Hubo cosas seguramente que ah, estuvieron prohibidas. nadie tuvo que imponer nada. O Ujú, sea, los liderazgos, el ser un líder es, es generar impulsos a los demás por el ejemplo que uno tiene para mostrar a los demás cómo se hacen las cosas. Y eso hace que las personas lo sigan. Eso es ser líder. El líder ujú, no se impone, el líder enseña, el líder marca el camino, ¿tá? Eso es ser un líder. Y hubo varios en distintos momentos para distintas cosas. Y bueno, y eso se fue creando solo. ujú, Y se fueron generando reglas sin tener que decirlas. ujú, Nadie podía mentir, nadie podía engañar, nadie podía robar comida que se repartía todos los días
y esa era una de mis funciones. Yo cortaba carne absolutamente todos los días, y yo no iba a robar un pedazo de carne porque me iba a autoeliminar a mí mismo. Era algo impensable hacer unas cosas de esas, ¿no? Y bueno, había que respetar había que respetar a los otros. O sea, no había que respetarse a uno, había que respetar a los demás. Y eso era lo más importante que teníamos. Sabíamos que si no lo respetábamos, ibas a la muerte, porque ahí perdías toda la credibilidad que tenías. ¿Y qué nos falta a nosotros aquí abajo para poder llegar a un nivel de comprensión de que la vida se puede manejar de otra manera y que no Están está en los Andes, están en los Andes, y no en esta selva. Cuando estás en esta selva es mucho más difícil. Esta selva te come. Es mucho más difícil vivir de la manera que yo te estoy diciendo. Hay intereses creados, hay plata, hay competencia, hay otros valores. Los valores se mezclan. Pero igual, hay todavía hay mucho sentimiento, hay muchos intereses que se pueden trabajar en conjunto. Hay mucha esperanza, mucha solidaridad en muchas cosas que hacemos. Todavía hay mucha ayuda, acá hay mucha esperanza todavía para ayudar a mucha gente, y en el club, en el Christian, existe mucho eso. Hay muchas cosas que se hacen, que se ayuda a muchas personas, somos muy solidarios, y yo no fui al colegio, pero soy parte de esa cadena, soy parte de ese grupo. Mis hijos sí fueron al colegio, y mis nietos van a ese colegio, y bueno, y soy parte de ese grupo hoy en día, ¿no? Claro. Y es un grupo muy solidario, ¿no? Ahora ya el 24 de este mes vamos a hacer el primer asado desde hace un año y medio de la pandemia, con aforo. O sea, no podemos ser más de 50, pero yo estoy dentro de los 50, o sea, soy uno de los elegidos, o sea, Un privilegio. No, es un privilegio, sí, claro que sí. El que organizó el asado me llamó y me dijo, apuntate ahora porque si no quedas afuera. O sea, y bueno, y no soy exalumno, pero sí soy uno más. Nadie me dice que no soy exalumno. Claro. Soy uno más. No todos los sobrevivientes que no fueron al colegio son iguales, ¿eh? No, son muchos los que participan como yo en eso. El sábado fui al club por primera vez, se abría el club para dar un partido de rugby. Llevé a mi nieto y a un amigo de mi nieto a ver el partido, ¿no? También estaba aforado, y bueno, y tuve el privilegio que uno de los socios del club me dio la llave para poder aforarme y entrar con mi nieto al club. Y esos son privilegios que tengo por haber participado de muchas otras cosas, por ser solidario con el club. O sea, eso te lo ganás, eso no te lo llevas gratis. Claro. Eso es parte de la comunión que tenés con toda esa parte, y toda esa comunión que hay entre los exalumnos, ¿no? Ser parte de eso es un privilegio. Sí, pues es la verdad. Hay cosas en la vida que no se las gana, no todas. Se las gana por esfuerzo, otras se las gana pues por otras cosas que uno no se entera y termina siendo un regalo. Y ¿la vida para ustedes o para usted es un regalo, resultó un regalo, o también fue parte de ganársela a través de la experiencia en la montaña? No, yo tengo solo que agradecer. Tengo una familia, 4 hijos, 6 nietos, una mujer divina que me ha acompañado durante todos estos años, con nuestros bemoles, con nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos, porque nadie es perfecto y a todos nos llegan ese tipo de momentos, y hay que saber superarlos también. ¿Y cómo los superás? Con amor, con cariño, con paciencia, con todo eso, con lo que te dije, con sentimientos. Los sentimientos son los que siempre ganan las batallas. Sin duda. Cada persona tiene una esencia, ¿verdad? Cada persona es diferente a las otras. Pero después de toda esta experiencia, ¿Álvaro Mangino siguió siendo exactamente el mismo en esencia? ¿O toda esta historia volcó algo importante en su vida, lo complementó y terminó siendo diferente? Yo he cambiado mucho. Yo soy mucho mejor persona hoy que hace unos años. He ido cambiando mucho. Me he ido fortaleciendo. He entendido todo lo que te estoy contando, lo he ido entendiendo en el camino de estos años. No lo aprendí de un día para el otro. Esto
esto no se aprende de un día para el otro. La vida es complicada, la vida es difícil. Entender todo esto que te estoy contando lleva su tiempo. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Hay que entenderlo, hay que masticarlo, hay que saber sacarlo para afuera, hay que saber decirlo, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay que saber expresarse, hay que sentirlo, hay que saber ayudar al prójimo, hay que entender toda la importancia que tiene eso, porque eso hay que sentirlo, eso no hay que hacerlo, eso hay que sentirlo. No es solo por dar, hay que sentir por qué estás dando, hay que sentir que querés ayudar. Eso es también como dar parte de uno mismo a cada instante. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué esta entrega a usted le pueda parecer? No sé, me imagino que resulte tan difícil para tanta gente. Porque hay quienes sí lo son así, por naturaleza, otros por vivencias, por experiencias que han tenido, pero hay mucha gente que suele ser más individualista o egoísta o indiferente en todo caso. ¿Qué hace falta para que la gente deje de ser así?